Esta palabra que compartía el pastor con nosotros con respecto a Gadareno es algo muy especial para nosotros. Yo creo que Dios le habló anoche, porque yo creo que, ¿cuántos creen que la mejor forma de predicar es con lo que Dios hizo contigo? Yo lo aprendí en un hospital. Aprendí a predicar en un hospital durante casi 2 años que estuvimos en terapia intensiva, donde tú ves padres con hijos con cáncer. ¿Cómo tú le vas a predicar a alguien con un hijo con cáncer? ¿Cómo tú le vas a predicar a alguien que está realmente en silla de ruedas, cuando alguien que ha perdido totalmente la fe? ¿Cómo vas a predicar cuando alguien ha perdido un hijo? Y el Señor me dio la forma, porque déjame decirte que cuando muchas personas, no todos por supuesto, pero la mayoría de las personas, cuando ocurre algo tan trágico en tu vida, hay personas que ni siquiera quieren escuchar una palabra de Dios. Hay gente que ni siquiera quiere escuchar un versículo. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me acerco? Y el Señor me decía, anda y abrázalos. Solamente abrázalos, ámalos. Entonces yo me acercaba a esa gente y le decía, Señor, hombres, ¿no? Sensibles, pero hombres, grandes, con barba, maduros, que tú los ves y parecen una piedra, como muchos de los que están sentados aquí. Y yo lo miraba y le decía, Señor, ¿le puedo decir algo? Y me quedaban mirando así. Y yo le decía, ¿le puedo dar un abrazo? Y me quedaban mirando raro. No, es que, Señor, de verdad, ¿le puedo dar un abrazo? Y me preguntaban por qué. Porque yo sé que usted hace mucho tiempo que nadie le da un abrazo. Y ahí cuando yo abrazaba a esos hombres gordos, fornidos, ¿no? Y esos hombres empezaban a llorar. Lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Un abrazo. Ni un solo versículo, ni una sola predicación de mis labios, simplemente un abrazo. Y hay mucha gente que hoy en este lugar necesita un abrazo. Hay mucha gente que quizás cuando éramos niños nadie nos abrazó. Fuimos carentes de abrazos. Por eso, porque en el fondo somos gente rota. Somos gente quebrada por dentro en el espíritu. Porque si yo hablara con cada uno de ustedes, podría estar mirando un gadareno con problemas de infancia, con demonios, con problemas, con maldiciones generacionales, hasta que se encontró con ese hermoso Jesús, quien te liberó, te salvó y te perdonó. Por eso que es súper importante de que usted pueda hablar de lo que Dios hizo contigo. Amén. Para ir entrando en contexto, nuestra llegada a Jesús quizás es diferente a la persona que estuvo en la droga, o que estuvo en el alcohol, o que tuvo un problema de divorcio. Nuestro problema es totalmente diferente, porque nosotros como artistas hemos viajado por muchas partes del mundo con mi esposa. Yo en lo personal, todo lo que voy a decir, lo voy a hablar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Para nada intento ser vanaglorioso ni hablar de mí. Amén. Pero es importante que usted lo sepa, porque siempre hay otra cara de la moneda. Amén. Mucha gente viene a la iglesia buscando prosperidad, mas usted no sabe lo próspero que es al tener a sus hijos y a su familia con usted. Y entonces yo te voy a contar, yo llego al circo, yo estudié danza de espectáculo. En el año 2005 me contratan para montar la producción del circo más famoso de Chile, donde ahí la vi en la altura a la mujer más hermosa de esta iglesia, mi esposa, la más linda, con la cual ya vamos a cumplir casi 20 años de matrimonio. Nos casamos, nos fuimos al extranjero. En lo personal fui coreógrafo de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina en México. Trabajamos en los Estados Unidos. Nace nuestra primer retoño, nuestra hija Eliana, nuestra hermosa hija Eliana, que tiene ya 17 años. Y nosotros teníamos una vida formidable. Nuestra vida era hermosa.
Nosotros no necesitábamos, y te lo voy a decir, a Dios, porque lo teníamos todo. Teníamos viajes, teníamos autos, teníamos lujos, teníamos una excelente carrera, una excelente cuenta corriente, lo teníamos todos. Mas yo desde muy niño siempre creí en Dios, mas mi corazón estaba apartado de Él. Yo solamente lo honraba de labios. Trabajamos, llegamos a Chile, empezamos a hacer nuestra familia, nuestra vida. Por un tema familiar no estábamos en el circo Los Tachuelas, pero después regresamos al circo y ahí mi esposa queda embarazada de Joaquina, la que sigue, mi hija hoy de 10 años. Joaquina nace, empezamos a hacer nuestra vida en el circo, todo estaba maravillosamente bien. Recuerdo que en el 2018 decidimos volver a Estados Unidos, pero ya no a trabajar, sino que volvimos a los parques temáticos, a Disney, bueno. Estábamos súper bien. Yo trabajando de payaso en el circo, y yo cada vez que terminaba de trabajar de payaso, si usted ha ido a la función, usted se va a dar cuenta que yo, cuando termino de trabajar, yo levanto mis manos al cielo. Siempre lo hice. Con Dios y sin Dios, porque como te digo, todo el mundo cree en Dios, mas no todo el mundo le cree realmente a Dios. Si yo creía en Dios, lo honraba de labios. Yo levantaba mis manos al cielo, agradecía a Dios. A veces se me ocurría por ahí orar cuando comíamos en el almuerzo, en la cena, pero mi corazón no estaba convertido, yo no era un tipo convertido. Entonces resulta ser que estábamos en el circo, nuestra vida, como te digo, bien normal. Cuando mi hija cumple 5 años, yo un día, no sé si hay algún varón aquí, pero a mí antes me encantaba jugar PlayStation. Yo era fanático del PlayStation. Y tenía mi grupo de gamer y todo. Entonces yo acostumbraba a jugar mucho, todo el día. Solamente trabajábamos en la noche, así que tenía bastante tiempo para poder jugar. Y Joaquina, princesa. Joaquina un día llega, estábamos en la ciudad de Valparaíso, me dice, papá, ¿por qué no me llevas a la playa en la mañana? Y yo le dije, no, en realidad no quiero ir a la playa, voy a estar aquí jugando. Y mi esposa se fue a la playa con ellas. Yo tuve todo el día, la vi solamente en la mañana. Y cuando ya jugué todo el día, porque jugué todo el día, los que juegan saben lo que estoy hablando, jugué todo el día. Y cuando eran las 6 de la tarde de un día sábado, me preparaba para una función más. Entonces me estaba maquillando, me estaba poniendo la nariz de payaso, me estaba poniendo la peluca. Y de repente llega un sobrino mío corriendo a la casa rodante y me dice, tío, Joaquina se quedó dormida debajo de una casa rodante. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se va a quedar dormida? No, acompáñeme, vamos a ver. Y cuando empiezo a correr, yo ya sabía en mi corazón que algo había pasado. Una niña normal, inquieta, corría de un lado para otro. Y cuando voy llegando, me la entregan en los brazos. Joaquina estaba morada y había perdido la vida. Había estado 18 minutos bajo una casa rodante porque se había electrocutado. Se le ocurrió, estaba jugando, buscar un juguete y le dio la corriente. Cuando la vieron, la tocó mi cuñado y vio que ella estaba con corriente y la sacó rápidamente de ese lugar. Yo recuerdo haber estado en una dimensión. ¿Cuántos son papás? Yo quiero que tú levantes la mano los que son papás. Levanten la mano los que son padres. Tenemos hartos papás por eso, gloria a Dios. Mira, a ti se te puede morir tu esposa y tú te quedas viudo. A ti se te puede morir tus papás y tú te quedas huérfano. Pero si se te muere un hijo, no hay descripción científica para poder explicar el dolor que siente un ser humano. ¿Alguien de aquí ha perdido un hijo? Esa mujer de allá sabe de lo que yo hablo. No hay dolor. No hay explicación. Yo creo que la palabra ni siquiera es dolor, es más que dolor. Y entonces yo, un tipo que lo tiene todo, pasa a ser un tipo que no tiene nada.
Porque yo rápidamente nos movilizamos, llevamos a Joaquina al hospital el Van Buren. Yo no sé por qué en este país tenemos 2 hospitales, tenemos urgencia infantil y urgencia adulto. No sé por qué, pero le recomiendo que usted identifique las urgencias siempre por caso de emergencia. Porque a mí se me ocurrió entrar por la urgencia adulto. Uno cuando va con una emergencia no estás preguntando. Yo recuerdo haber bajado de payaso con mi hija en brazo, la veníamos haciendo RCP, mi hija no reaccionaba. Golpeo la puerta del hospital y digo, ayúdenme porque mi hija se me murió. En ese tiempo la toman los doctores, la llevan a un lugar y le estuvieron haciendo reanimación 18 largos minutos. Cuando el oxígeno no entra a tu cerebro, desde el minuto 1 se empiezan a morir las neuronas. Cuando han pasado 3 minutos ya hay daño neurológico, pero cuando son 18 minutos ya no hay vuelta atrás. Más con los 18 minutos yo le sumo 10 más por el tiempo que nos demoramos entre el circo y el hospital. Cuando el doctor se me acerca a mí y me dice, papá, logramos revivir a su hija. Efectivamente la niña venía muerta. Esto es muy grave, papá, hay que esperar las primeras 72 horas, pero es muy difícil, me dice su hija, no lo va a lograr. Yo creo que en los hospitales son muy lapidarios los doctores y es por eso, a los padres nos preparan para eso, más uno nunca está preparado. Y entonces, yo quiero decirte de que como un hombre que lo tiene todo, que tiene su familia, que tiene su cuenta corriente, que tiene viajes, que tiene fama, que tiene aplauso, de un día para otro pasa a no tener nada. Diga conmigo, no tengo nada. Porque yo decía, si yo vendo mis terrenos, si yo vendo mi casa, si yo vendo mis autos, si yo doy mi cuenta corriente, yo no voy a levantar a mi hija. Porque eso no vale de nada. Y eso es lo que la gente no entiende, que eso no vale de nada. El dinero no vale nada. Mucha gente viene a la iglesia buscando prosperidad. No está mal, por supuesto que no. Pero te digo algo, no vale nada. Te lo dice alguien que tiene y no poco. Entonces quizás esta predicación va a ser diferente a la predicación que siempre escuchas, que es la predicación de coaching, quizás por otros lados, que no está mal, pero quiero decirte que no tienes nada, ni tu vida te pertenece. Y eso es lo que no entendemos, que muchas veces le pedimos a Dios que haga esto otro, mas cuando tú no tienes absolutamente nada. Nada te pertenece. Y entonces yo entro en conflicto. Porque yo sabía que esto que estaba ocurriendo era porque Dios tenía algo conmigo. Desde mi infancia siempre lo tuvo. Mi abuela me decía que yo tenía como una estrella, que donde yo iba me iba bien. No sé si a alguien más le han dicho eso, sus papás, no sé, o su mamá. Pero yo donde iba me iba bien. A pesar de tener una infancia un desastre, me iba bien, no me fue mal, pero yo sabía que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús siempre puso los ojos en mí desde antes de que yo naciera. Mira, el Señor, cuando yo era niño, Él ya había visto esto. El Señor ya me había visto parado aquí, el Señor ya tenía preparado esto para ti. Mas tú tienes que entender esto. Porque yo hoy vengo a revelarte de parte de Dios cuál es la verdadera paternidad de Él. Porque la paternidad no proviene de los hombres. Pablo dijo, son mis hijos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que el pastor Jaime, para usted sea como un papá. Estoy de acuerdo con eso, que él sea su tutor, que él sea su mentor, que él lo ayude a crecer. Estoy de acuerdo con ese significado. Amén. Mas no
no estoy de acuerdo con la sobremanipulación del evangelio, cuando estamos los hombres por encima de los otros. Amén. Y hay una paternidad muy dolida y muy corrompida hoy en la iglesia. Por eso es que es necesario que tú entiendas, si tú no sabes, pero si alguien no te lo dijo, yo te lo voy a decir. Yo no sé si tú sabes cuánto es lo que Dios a ti te ama. Yo no sé si usted sabe lo que usted Dios lo ama. ¿Usted ha dimensionado eso alguna vez? ¿Cómo es tu forma de ver a Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Cómo yo veo a Dios? Yo a Dios lo veo arriba, sentado en un trono, que está lejos por allá, que a veces cuando yo oro, quizás yo oro mucho, pero siento que Él no me escucha. ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Cómo es su relación con Dios o cómo es que usted lo ve? Y yo te lo voy a decir. Yo quiero que tú repitas conmigo: Dios es mi papá, yo soy su hijo y Él me ama. ¿Qué papá no ama a un hijo? ¿Qué padre no ama a un hijo? Tú darías la vida por esa pequeña. ¿Sí o no? Mira, hay una película famosa que me encanta, que es del actor Denzel Washington, no sé si alguien la vio, pero se llama John Q. Que es de un hombre que su hijo tenía un problema al corazón y él no tenía dinero. Entonces él dice que mueve todo para que su hijo tuviera un corazón, pero ¿qué hace? Que después toma de rehenes al hospital y al final no encuentra un donante, pesca un revólver y le dice al doctor: máteme a mí, use mi corazón. Dios es tu papá. Ninguno de ustedes va a morir por mi hija. Ninguno. Pero sí morirían por lo suyo. Es por eso que Jesús, Dios, tuvo que venir a morir por ti. Por amor. Pero si tú no entiendes lo que Dios te ama, si tú no entiendes cuánto es y no dimensionas cuánto es el amor de Dios, entonces nunca vas a poder caminar bajo su voluntad y bajo su palabra. Joaquina entró en un estado de coma, la durmieron en el hospital y yo estaba desesperado. No sabía qué hacer. Mi esposa estaba embarazada, más o menos de 6 meses, de nuestra hija Samantha, la menor. Y esto fue para nosotros desastroso. Fue terrible lo que pasó en nuestra familia. De un momento de estar bien, pasaste a estar mal. Por eso tú tienes que agradecerle a Dios todos los días. Porque tú no sabes lo que va a pasar saliendo de la iglesia. A veces creemos que a nosotros no nos va a pasar nada. Eso tiene que ver con una membrana que está en el cerebro. Hay una membrana que es la membrana del miedo, ¿ya? Que eso es lo que evita. Hay una membrana que es lo que evita que tú vayas a comprar huevos sin temor de que los huevos se rompan. ¿Sí? Esa membrana. Entonces cuando tú te subes a las montañas rusas y a esa cosa media rara, que no sé por qué a la gente le gusta, porque a mí no, esa membrana la llevamos al límite. ¿Ya? De ahí vienen los miedos, las emociones. Y entonces lo que me pasó a mí fue que cuando yo estaba en una dimensión, cuando sabía que mi hija se iba a morir o que ya se había muerto y que había resucitado, el cómo iba a despertar a mí me rompió la membrana. Mis temores ya eran a unos niveles inimaginables. Por eso quiero decirte que hoy, repite conmigo: yo soy bendecido. Y eso tú tienes que saberlo. Yo veo un hombre allá que está con su hijo con discapacidad. Dios te ve, varón, por eso me trajo aquí. Dios sabe lo que tú vives como papá. Joaquina estaba en el hospital. Fue la primera paciente más grave de todo Valparaíso y llegó a ser casi de todo Chile. Tenía 2 médicos de cabecera. Tenía a un doctor que le tomaba el pulso mientras otro doctor veía la maquinita esta de los latidos del corazón. Y yo entre medio, ¿verdad?
Yo no sabía qué pasaba. Mi esposa no podía entrar porque estaba embarazada y yo estaba ahí en el hospital y por allá pasaban las cosas y pasaban los doctores y pasaban las enfermeras y me decía, póngase aquí papá, póngase acá papá, siéntese aquí, párese aquí, y yo no sabía dónde estaba. Había entrado a otra dimensión. ¿Cómo es posible? Si el año 2018 habíamos estado en Disney y ahora estaba tomando una temporada, unas vacaciones en el hospital. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Mas yo sabía que Dios tenía algo preparado. Mas yo no lo sabía. Y hice lo que muchas personas hacemos, empezamos a renegar y empezamos a pelear con Dios. ¿Cuántos de ustedes han peleado con Dios? Está bien pelear con Dios. Quizás si tú viniste hoy por primera vez y estás enojado con Dios, está bien. En la Biblia hay personas que se enojaron con Dios. Tenemos un Jonás que se enojó. Tenemos personas que se han enojado. Ahora el problema de esto, de que usted va a pelear con Dios, mas no siempre va a ganar. Ahora hubo un hombre que peleó con Dios, sí lo sabe, ¿verdad? Que luchó hasta que rayó el alba. Mas aún así le costó quedar cojo. Pero cada vez que usted pelea con Dios va a perder la pelea, siempre. Siempre, porque al final usted se va a dar cuenta de que todo lo que un papá hace es para el bien de un hijo. Papá, pero ¿por qué no puedo ir? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Y es simple. Y muchas veces no los entendemos. Para avanzar en la historia, recuerdo que las enfermeras pasaban, los doctores pasaban y cae la noche. Yo no me podía mover del lado de ella porque Joaquina tenía 5 añitos en ese momento. Y recuerdo que me dejan solo en la habitación y yo empiezo a llorar y empiezo a preguntarle a Dios, ¿por qué no me lo hiciste a mí? Si tú, Dios, que eres soberano, que eres poderoso, querías llamar mi atención, ¿por qué no me cortaste una pierna o me sacaste un ojo o simplemente no me cortaste el oxígeno y me mandaste para otro lado? ¿Por qué tuvo que caer una desgracia y un accidente sobre una niña que no tenía nada que ver? Mas yo después me iba a enterar en la historia de que ella tenía todo que ver. Mas Dios tenía que... Era la única manera. Y cuando yo estaba en el hospital y empiezo a llorar, yo meto las manos por debajo de ella. Mi hija era como aquella, así corría, se subía a la silla. Dios bendiga a los niños. Dios bendiga a los niños. ¿Aló? ¿Está aquí o no? Vino a la iglesia, golpea a alguien y dígale, despierta, que lo que se viene es para ti. Y yo meto las manos debajo de mi hija y cuando la comienzo a levantar, llena de cables por todos lados, yo le pregunto a Dios por primera vez y le digo, ¿por qué no me deja comunicarme con mi hija? Y empiezo a sentir una presencia que yo no había experimentado nunca en mi vida y empiezo a llorar. Y por segunda vez le pregunto, ¿por qué tú no me dejas comunicarme con mi hija? Y empiezo a llorar por segunda vez, más fuerte. Y cuando la enfermera ya empieza a entrar por la tercera vez, que ya era mucho la euforia que yo tenía, le pregunto a Dios ya más fuerte y le digo, ¿por qué no me dejas comunicarme con mi hija? Y ahí fue la primera vez que yo escuché la voz del Espíritu Santo. Fue la primera vez que Dios me habló. Y saben lo mejor de todo, que yo, te lo digo así, yo no estaba en santidad, no asistía a la iglesia. Dios me habló. ¿Y saben por qué me habló? Porque Él simplemente quiso hablarme. Porque Dios hace como Él quiere y como quiere, no como nosotros queremos. Y mientras estaba en ese lugar y yo le digo, Señor, ¿por qué yo no me puedo comunicar con mi hija? Ahí escuché su voz. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Pregúnteme, ¿qué me dijo, pastor? No, pero pregúntame como que se te importara. Pregúntame, ¿qué le dijo, pastor? Ahí sí. Mientras yo lloraba, Señor, ¿por qué no me puedo comunicar con mi hija? Por tercera vez me dijo, hijo, estas fueron sus palabras, hijo, yo estuve, al igual que tú, toda tu vida, intentando comunicarme contigo como tú estás con Joaquina ahora. Porque tú padeces la misma condición de ella. Y eso me quebró en 1000 pedazos. Esto fue como cuando tomaron como que conmigo hicieron como un vaso de greda y lo tiraron al piso y mis pedazos quedaron, yo me fragmenté el espíritu.
Porque yo el dolor que experimenté, yo no se lo daría ni a mi peor enemigo. Y haberle causado ese dolor a Dios durante 30 y tantos años de mi vida, para mí fue un desastre. Yo tuve que salir de ahí, me tuvieron que sacar las enfermeras. Recuerdo que mi esposa estaba en el circo, yo llego, voy caminando y voy a la playa y me prostro en la playa. ¿Alguien conoce el clamor? ¿Aló? ¿Alguien conoce el clamor? ¿Alguien ha clamado aquí a Dios? Mira, el clamor es un grito que sale de aquí desde adentro. Porque mucha gente ora, ay Señor, sí Señor. Pero yo no sé si usted ha orado así, Dios, perdóname. ¿Alguien ha orado así, en la desesperación misma? Mira, la oración que Dios ha escuchado, o la oración que Dios escucha todas las oraciones, pero la que más llegan al cielo es cuando tus lágrimas son más que tus palabras. Porque cuando tú no puedes orar, dice que el Espíritu Santo intercede con sonidos indecibles lo que tú le quieres decir a Dios. Y ahí lo primero que hice, yo creo que fue la primera vez que el Espíritu Santo me llevó a pedirle perdón a Dios. Perdón por haber hecho que Él experimentara el mismo dolor mío, porque yo soy un ser humano. Mas Dios nos permite ser padres para que nosotros podamos entender en una pequeña fracción lo que es su amor. Porque el amor de Dios es un amor ágape, es un amor gigante, es un amor que no tiene explicación. El amor del ser humano siempre está condicionado, más el de Dios no. Dios permanece fiel. No es que Dios te ame hoy y después te deje de amar mañana. Mira, cuando tú pecas, Dios ni siquiera se enoja contigo. Dígame, ¿cómo así, pastor? Dios no se enoja contigo. Cuando tú pecas, Dios no se enoja contigo, varón, mujer, tú le rompes el corazón. Como una sensación de infidelidad. Los que han en esta iglesia, si alguien ha experimentado el divorcio o la infidelidad, ese nudo que te da como en la garganta cuando ves que te están engañando, eso es lo que Dios siente. Es una decepción, es un quebranto. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque Dios es papá, es el Padre. Jesús nos enseñó a orar. ¿Cómo debemos orar? Padre nuestro. Pero esa palabra Padre o la palabra Abba, como que no la tenemos revelada en nuestra vida. Entonces todo lo que le pedimos a Dios le decimos Señor, le decimos Dios, le decimos Jehová, el Alfa y el Omega, y nos postramos ante los pies de Dios y recorremos cuadras arrodillados. Te digo algo, no es así. ¿Qué relación tienes tú con tu papá en tu casa? Yo cuando llego a mi papá o cuando yo llego a la casa de mis papás, yo llego y hago lo que quiero. ¿En qué sentido? Voy, abro la puerta, voy, le doy un beso. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, papá? ¿Qué hay de comer? Abro el refrigerador, vengo, voy, lavo ropa, hago de todo. ¿Por qué? Porque hay familiaridad. Porque son mis padres y todo lo de mis padres es mío. Diga, todo lo de mi padre es mío y yo voy a tener acceso al reino porque Él es mi papá, yo soy su hijo y Él me ama. Diga conmigo, el reino es mío porque mi papá es un rey. Pero usted no lo cree. Mira, la sanidad es de Dios, la enfermedad es del diablo. Yo tengo acceso a todas las cosas de mi papá natural. Yo recibo su herencia, ¿sí o no? Ahora, lamentablemente quizás aquí muchos de ustedes no tuvieron un papá o una mamá. Pero yo te puedo decir que para un niño el mejor lugar para estar es en los brazos de tu papá. Ese es el mejor lugar. El mejor lugar. Yo creo que, mira, cuando el niño viene y tú le dices, hijo, si te portas bien, yo te voy a llevar el fin de semana al cine y a comer un helado, ese niño te va a creer.
Entonces, si Dios te dice a ti que todo va a estar bien, ¿por qué tú no le crees? Porque tú te quieres mandar solo. Diga conmigo, aleluya. Aleluya, diga conmigo. Usted se quiere mandar solo. Usted no quiere depender de Dios. Cuando yo recibo esto de parte de Dios, empieza un proceso en mi vida y cae una palabra de parte de Dios a mí. Hoy te la quiero dar. Hay un texto en la Biblia que habla de una ciudad llamada Lodebar. Diga conmigo, Lodebar. ¿Usted sabe lo que significa Lodebar? Pregúntame, ¿qué significa, pastor? Lodebar significa no palabra. Diga conmigo, no palabra. Vivir en Lodebar significa vivir en un lugar de no palabra. Si no hay peor cosa para un cristiano que vivir sin una palabra para tu vida. Y hay dos formas de la cual Dios te habla. Dios te habla de la manera logos y te habla de la palabra rema. La palabra logos es cuando Dios habla al pueblo y es una palabra generativa, que es para todos, generalizada. Mas la palabra rema es la palabra que yo agarro para mí y para mi propósito de vida. Amén. Mas si usted aún no tiene una rema, tiene que comenzar a buscarla. Y para eso Dios pone pastores, para que suelten la palabra y usted tome esa palabra y viva conforme a esa palabra. Amén. Lodebar. Yo vivía en Lodebar, mas cuando estaba con mi hija, empecé a pedir dirección. Bueno, al otro día llego y digo, Señor, estoy solo, mi familia está allá en el circo, mi hija está aquí, se va a morir en cualquier momento. Los doctores ya estaban hablando para donar órganos. Entonces sucedió lo siguiente. Y yo quiero leerte una historia que está en la Biblia. Y te la voy a ir desglosando. Tengo tiempo, ¿verdad? Amén. ¿O ya se quiere ir? Amén. Te voy a leer Mateo 9, 18 al 26. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo me escucho como muy bajo, no sé si soy yo o... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Amén. Todos nuevos pentecostales hoy día hablando fuerte, hueso colorado. Mientras él le decía estas cosas, ¿quién decía esto? Diga conmigo, Jesús. Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tomare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndola y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, porque tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra y por los ángeles. Yo te voy a contar a continuación cómo fue lo que me pasó. Yo estaba con Joaquina y de la nada yo, después de que ya había experimentado el Espíritu, tomo la Biblia y me siento con ella y empiezo a leer la Biblia. Empiezo a leer los milagros de Jesús. Y 3 camas más allá había un pastor y me dice, oiga, ¿usted es pastor? No, es que como lo veo con la Biblia, no, es que simplemente le estoy leyendo a mi hija algunos versículos a ver si Dios hace algo, porque estoy en esta situación. Y ella no despierta. Me dice, ¿de dónde tú eres? Soy del circo. Mira, él era de Colombia. Vamos a ir a orar al circo. Y empiezan a llegar diferentes ministerios al circo. Y en la noche se empiezan a hacer
Uno es verdadero servicio. Y la hermana del Tachuela Grande, de mi suegro, la tía Margarita, que era muy querida por nosotros, digo muy, ya les voy a contar por qué, empezó a ir a estos servicios. Pero ella sufría una enfermedad de hace más de 12 años. Ella tenía flujo de sangre. Resultó ser de que ella cae al hospital. Y yo tenía a mi hija en la UCI infantil y tenía a mi tía Margarita en la UCI de adulto. Y me paseaba todo el día yo, arriba, abajo. Iba a ver a mi hija, iba a ver a mi tía. Y así estuve, hasta que Dios me soltó la rema de esta palabra. Porque dice la Biblia de que en una ciudad principal, un principal, o sea, un circo principal, en un lugar principal como Valparaíso, hay un hombre que tiene un problema con una niña y le pide a Jesús que vaya y que sane a su hija. Y dice que Jesús se levanta y en el trayecto empieza a caminar hacia un lugar donde se hacía alboroto. En un circo se hace mucho alboroto. Y dice que en el trayecto aparece una mujer de una extraña enfermedad que tenía flujo de sangre. La tía Margarita tenía flujo de sangre. Dice que ella tocó el manto y cuando toca el manto dice que ella fue salva. Pero la tía Margarita al pasar los meses parte al cielo. Entonces yo le pregunto, Señor, pero no, es que lee de nuevo. La palabra dice que fue salva, no que fue sana. Ella recibió a Jesús y partió con él. Y dice que después Jesús, gracias, gloria a Dios por eso. Y dice la Biblia que después Jesús llega a la casa del principal, a la casa de los que tocaban flauta. Permiso, iglesia. Yo no sé si usted sabía, pero cuando estaba en el mundo me hice 2 tatuajes, o varios, pero entre ellos tengo 2 flautas tatuadas en mi piel. Porque soy un flautista, toco saxofón y toco trompeta. Entonces dice la Biblia que Jesús entra a la casa de los que tocaban flautas y donde se hacía alboroto. Y dice que él toma de la mano a la niña y que la niña se levantó. Y que ese testimonio o esa palabra fue esparcida por toda aquella tierra. ¿Dónde está el asunto? Que cuando yo recibo esta palabra de parte de Dios, estábamos en el hospital, Joaquina todavía no despertaba. Pero yo dije, esta palabra es mía. Y esto que está aquí en la Biblia es mi historia. Porque la Biblia es ayer, hoy, por siempre y por los siglos. Entonces usted va a tomar una palabra y va a ser para siempre. Porque la palabra, todo va a pasar, mas la palabra no va a pasar. Entonces las cosas que están pasando en la Biblia siguen pasando en la actualidad. Quizás tú no eres Jairo, pero quizás eres un gadareno, quizás eres un paralítico, quizás eres un ciego Bartimeo. Yo no sé quién eres tú, pero tu historia tiene que estar en la Biblia. Somos un personaje de la Biblia viviéndolo en carne propia por los siglos. Cuando yo tomo esta palabra para mí y la hago mía, me dice el pastor de Colombia, me dice el pastor Luis Garzón, que si me está mirando le mando un abrazo. Me dice, mi hija estaba en el hospital, había ya despertado, pero cuando despertó vegetal. Vegetativa persistente. Despertó ciega, en una silla de ruedas, papá. Comía por gastrotomía. Usaba pañales. La niña de 5 años que yo ya había conocido se había ido, se había esfumado, ya no existía. Ella despertó totalmente mal. Pero aún así yo no solté la palabra de Dios. Porque la Biblia me decía a mí que el Dios iba a levantar. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero si la Biblia a mí me estaba diciendo que la niña se iba a levantar, la niña se iba a levantar. Yo no sé si hay algunas imágenes de cómo estaba Joaquina en el accidente. Si las pueden ir proyectando. Mira. Así despertó, así estuvo casi 2 meses. En esa cama. No se movía, no hacía absolutamente nada. Así estaba. Ahí nomás. Esas 2 fotos solamente.
Una niña de 5 años llena de vitalidad. La niña de mis ojos. Yo quiero que tú sepas que tú eres la niña de los ojos de Dios. Y quizás Dios te vea ahora en esa condición así. En el espíritu, no en lo físico. Quizás tuviste un accidente de niño en el espíritu y estás discapacitado. Quiero avanzar rápido porque no te quiero aburrir. Pero el pastor de Colombia me dice, ¿sabes qué? Hay un retiro en Colombia, ¿por qué no nos vamos 3 días? Y yo digo, pero ¿cómo yo voy a dejar a mi familia, a mi hija en la UCI y me voy a ir contigo 3 días? Y me dice, bueno, algo tiene que hacer Dios. Y eso fue para mí un desastre con mi esposa. Porque los que somos casados, oye, me voy a ir para Colombia 3 días. ¿Que te va a ir para dónde? Me decía mi esposa. ¿Que qué? Por eso Jesús no se casó. Porque si no, no hubiera podido hacer nada. Gloria a Dios, digan los varones. Pero yo fui, estaba bien económicamente, pagué el pasaje y me fui. En contra de mi esposa, en contra de mi familia. Porque mi suegro, la gente del circo, pero ¿cómo soy tan enfermo de la cabeza que vaya a ir para allá? Es que yo voy a ir. Porque si yo, mire, o yo voy o me mato, uno o dos. O me voy o me pego un balazo, no hay más. Porque yo tengo que saber, pero y nos falta la esposa, ¿no? Porque la esposa siempre es sabia. Pero lo que te puede decir Dios en Colombia también te lo puede decir aquí. ¿Por qué Dios no te lo dice aquí y te lo va a decir en Colombia? Porque tiene que ver con la tierra. Porque mucha gente me había sembrado en esta tierra y yo no había dado fruto. Yo tenía que ser sacado a otra tierra. A otra tierra. ¿Dónde están los venezolanos aquí? Levanten su mano. Aquí ustedes van a dar al fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Yo no sé cuánto tiempo llevan en Chile, pero pongan su corazón acá. Olvídense de allá. Nosotros somos ciudadanos de un reino y Dios los va a prosperar en esta tierra. Inviertan en esta tierra, porque si Dios los sacó de allá y si estás esperando una respuesta de parte de Dios, y si tú quieres levantar un negocio o comprarte una casa, déjate de pensar en Venezuela, empieza a pensar acá, porque fue aquí donde Dios te va a hacer próspero, como un Abraham. Amén. Recíbalo por fe. Y me voy a Colombia. Lógicamente no me fui ahí de fiesta ni de farra, por supuesto que no. Llegamos al encuentro, este encuentro de 3 días. Y el primer día, el día de silencio, no se podía hablar. Y eso me ministró el corazón, porque a veces nosotros hablamos, sobre todo los pastores que somos muy buenos para hablar, y no nos damos cuenta de que vamos a dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Por eso es bueno que usted a veces tiene que hacer esa locura. Enciérrese y no hable un día. O ande con una libreta. No hable, no diga nada. Eso le va a ministrar su corazón, le va a ministrar su espíritu. Primer día silencio. El segundo día el Espíritu Santo viene sobre mí. Yo estuve 3 días en el piso. Pero cuando estuve 3 días en el piso, no estuve 3 días con la chiripiorca en el piso. No, yo estuve en el piso porque la presencia de Dios no me dejaba pararme. A mí me tenían que afirmar entre 2 porque era demasiado fuerte lo que Dios me entregaba y Dios me entregaba y ¿sabes lo que Dios me entregaba? Dios me abrazaba el corazón. Yo sentía como Dios me... Lo único que yo era un hombre que me creía fuerte, pero en realidad era débil y necesitaba amor. Necesitaba un abrazo, nada más que eso. Y me caí al piso y no me podía parar. Dios mío, ¿qué me pasa? Y después como que mi cerebro, lo que hizo mi cerebro, como que mi cerebro se abrió y como que mis redes neuronales empezaron a conectar con todas las veces que mi abuelo me llevaba varillazos para la iglesia. Dios bendiga a esa mujer de oración que lleva a los hijos a la iglesia. Porque los menores, por ejemplo, los que están ahí en brazo, aunque tú no lo creas, ellos están recibiendo esta palabra. El subconsciente lo guarda.
Y yo en el piso, y cuando logro al final, en el tercer día, ya como resucitar, porque literalmente me morí, me tuve que bautizar. Mira, el tiempo he acortado por causa de los escogidos. Y me tiré al piso y ahí estaba. Y sentí como que mi cerebro hizo un crack, así como que... Y yo inconscientemente hablaba ya otro lenguaje. Yo no sé cómo te estoy hablando esto ahora, porque en el fondo quizás ni predicar podía, no tenía versículos bíblicos, no tenía palabras, no tenía nada. Pero resulta ser de que el profeta de Dios, yo creo los profetas de hoy, me dice, mira, hombre de Dios, me dice, tú eres un Pablo. Tú eres un Pablo de Tarso, un hombre que fue soberbio, un hombre que se burló mucho tiempo de Dios, un hombre que vivía sin Dios, que tenía los recursos, mas hoy Dios te va a levantar como un Pablo en Chile. Y mira lo que va a hacer. Me dijo, como tus ojos fueron abiertos, me dijo. Pon atención a esto, porque yo creo en los milagros. ¿Usted cree en los milagros? Mira, yo creo en lo sobrenatural de Dios. Lo que es para ti sobrenatural, para Dios es natural. Amén. Y me dice, mira, hombre de Dios, cuando llegues a Chile, como tus ojos fueron abiertos, como los de Pablo, tu hija va a volver a ver. Y te voy a decir cómo va a ser. Vas a llegar y tu hija va a estar con los ojos llenos de escamas. Y a tus hijas se le van a caer las escamas y va a volver a ver. Y vas a iniciar un proceso, más Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Por en cuanto tú has creído y recibiste esa palabra. Esto es por fe, amados. Usted tiene que creerlo aunque se esté muriendo. Amén. Amado, usted no sabe cómo yo salí de ese retiro. Yo llegué a Chile queriendo convertir el agua en vino. Yo venía, tráiganme un enfermo que aquí se resucita. Y cuando llego a Chile y entro al hospital de mi hija, ya habían pasado 2-3 meses desde que ella estaba. Joaquina se movía muy poquito. Sus ojos estaban llenos de escamas. Y yo dije, gloria a Dios. Y el doctor viene y me dice, papá, desde que usted se fue, su hija empezó llena de lagaña. Y yo le digo, lo que pasa, doctor, que eso es bíblico. Mi hija va a empezar a ver en cualquier momento. Imagínate, yo llegué hablando, el doctor me dijo, ¿qué le pasó al papá? Si él no era así, yo ya aparecí con mis poleras cristianas, con la Biblia debajo de los brazos, ya era otro. Que Dios es un Dios de transformación. ¿Cuántos lo creen? Pasan 3 días, amados, a mi hija se le caen las escamas, abre sus ojos y me comienza a ver. Mi hija comienza a ver. Y eso fue como una inyección de fe a mi vida. Y comienza a pasar el tiempo y yo no sabía comunicarme con ella, o sea, no podía comunicarme con ella porque ella solamente movía sus ojos. Entonces yo le decía a Joaquina, cierra 2 veces los ojos, si es sí, y no hacía nada. Yo dije, tendrá problemas neurológicos. Yo creía en la palabra de Dios. Y lo que vi es que su mano derecha era la que se movía. Ella podía hacer cosas con la mano derecha. Entonces yo le dije, Joaquina, si me estás escuchando, tócame la nariz. Y Joaquina me agarró mi nariz. Y yo voy, ahora, si es no, tócate tu nariz. ¿Sabes dónde estás? No. Y se pone la mano aquí en la nariz. Y yo le empiezo a explicar que tuvo un accidente. Y yo con mi hija iniciamos un lenguaje, inventamos una forma de comunicación que los fonoaudiólogos no entendían. Papá, ¿cómo usted hizo eso? Nunca habíamos visto eso. Sí, lo que pasa es que cuando un papá se quiere comunicar como un hijo, él halla la manera de cómo hacerlo. Por eso la manera de tú comunicarte con Dios es diferente a la mía. Yo no le puedo pedir a alguien que haga lo mismo que hago yo, porque el patrón es diferente. Somos todos hijos diferentes, no somos iguales. Entonces, si yo le digo, mira, hácelo así, no te va a resultar. Por eso es que es necesario que usted tenga una relación personal con Dios. ¿Está bien, pastor? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Le doy nomás? ¿Para qué me invitó, pastor? Hasta aquí vamos a estar hasta ahora la función. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? No, es que realmente esto es sobrenatural. Y empieza a pasar el tiempo, yo me empiezo a comunicar con mi hija, sí, no. Y inexplicablemente a la Joaquina la llevan para un lugar de terapia. Y yo me empiezo a desesperar porque la palabra se empezó a demorar. Porque a veces nosotros creemos, como vivimos en el mundo de la rapidez, yo quiero una hamburguesa, pedido ya, ¡pum! 30 minutos llega a la casa.
quiero ver Netflix, pum. Y si el internet corre lento, ya estoy llamando porque voy lento. Porque todos lo vivimos acelerado, rápido. Queremos todo rápido. Y las cosas no es como tú quieres, sino que es como Dios quieres. Mira, Dios nunca llega tarde. Nunca llega antes. Dios llega cuando tiene que llegar. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver a Dios como un Dios horno microondas. Como que una sopa Maruchan, 3 minutos. No funciona de esa manera. Dios funciona más como una cocina de leña. No sé si aquí en Los Ángeles tiene que haber en el campo, a fuego lento. Todo lo que Dios cocina es lento. Usted se fija cuando usted hace un trozo de carne a fuego lento, queda más rico. El jugo saca más jugo. Entonces Dios tiene la forma perfecta. Y a veces por apurado, por apurones, por querer todo rápido, dejamos de congregarnos, dejamos de servir, porque creemos que Dios no lo va a hacer. Mira, yo venía escuchando recién la radio y había un predicador que decía, Dios no tiene un plan B ni un plan A, ni un plan C ni un D. Dios tiene un plan A. Y ese plan se va a cumplir sí o sí, te guste o no. Te guste o no, Dios va a cumplir ese plan. Y dice la palabra de Dios que cuando esa mujer del manto recibió a Jesús, fue salva. Dice que Jesús entró a donde estaba la niña y Jesús entró al circo. Jesús vino al circo, Jesús estuvo con nosotros en el circo, está con nosotros en el circo. Y dice que ahí se burlaban. Usted no sabe cuánto se burlan de mí por ser quizás pastor y payaso. Son dos cosas que no cuadran. O sea, si Dios pudo usar un burro a un payaso, también lo puede usar usted. Amén. Entonces muchas veces no queremos servir en el propósito de Dios. Voy a avanzar rápido. Joaquina se comienza a levantar. Y vamos a otro hospital que era ya de rehabilitación, no Teletón todavía, porque Teletón no tiene hospitalización. Y estábamos en el hospital y Joaquina le costaba avanzar, como que se trancaba, entonces yo empezaba en la desesperación. Y para mí, por ejemplo, cuando yo la paseaba en silla de ruedas como aquel papá, yo la paseaba por los pasillos porque más encima era el único papá. Porque siempre vemos a la mamá detrás de los hijos en los hospitales. En este caso fue al revés. Porque mi esposa estaba embarazada y porque ella administra el circo de su papá. Entonces yo sacaba a mi hija en silla de ruedas y veía que mi hija apenas se movía, comía por gastrotomía y todo. Solamente Dios había vuelto su visión, comunicábamos con la mano. Entonces yo caminaba y yo le decía, Señor, pero mira a mi hija, ¿por qué no me haces el milagro? Y Dios me decía, shh. Me decía, shh. Tranquilo que tú también vas en silla de ruedas, me decía. Porque mientras yo llevaba a Joaquín aquí, Dios me llevaba aquí atrás mío. Dios me llevaba aquí atrás, en la silla de ruedas. Y avanzaba conmigo. Y mi hija no podía comer sola. Yo tampoco podía comer solo. Entonces a mi hija había que ponerle con la jeringa comida. Lo que tuvieron que hacer conmigo. Empezar a alimentarme. Y me empezaron a dar terapia. Dios se encargó de darme una terapia personalizada. Me empezó a mover los brazos. Me empezó a enseñar. Me empezó a ministrar. Y mientras Joaquina eso, hasta que un día, yo tengo una relación muy especial con Dios, no sé usted, pero yo con mi papá somos muy cercanos. Entonces yo le decía, papá, pues yo acostumbro más a decirle, papá, háblame del proceso de Joaquina. Y me dice, con Joaquina no hay proceso. Me dice, tú eres Joaquina. Tú eres Joaquina, me decía. El proceso es tuyo, no es de ella. Porque si Dios sanaba a Joaquina el mismo día que fue el accidente, yo no me convierto. Porque si Dios sana a Joaquina hoy 100%, quizás yo me aparto. Pero para Dios es necesario que yo me mantenga. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Yo empecé a alimentarme solo. Ya cuando yo empecé a, no sé usted, pero yo leo la Biblia, no sé usted. Ojalá que la lea. O si no, si usted viene a la iglesia solamente los domingos, a que le lean los versículos en la pantallita, usted es alguien que espiritualmente come con una jeringa por el estómago. Me pasó eso. ¿Cómo con gasotomía? Hasta que yo saqué la gasotomía. Cuando yo empecé a alimentarme solo, ¿saben qué pasó? Eso, mira, yo no sé si tú sabes, pero la gasotomía es casi irreversible.
Joaquina empezó a comer sola. Joaquina empezó a comer sola. Y le sacaron la manguerita. Y yo, gloria a Dios, empecé más fuerte todavía. Entonces, yo veía que Joaquina tenía fuerza en las piernas. Entonces yo agarraba a Joaquina y Joaquina, vamos a la foto esa que sale como en la Teletón ya casi lista. Mira. Joaquina empezó como con los piececitos, así le costaba caminar. Y era como yo estaba en el espíritu. Y si yo la soltaba, se caía. Y yo me pasaba cayendo. Que aquí son todos santos, discúlpenme. Aquí no se cae nadie. Entonces, cuando yo me empecé a afirmar en la palabra y en fe, ¿saben qué? Joaquina se paró la silla de ruedas. Y empezó a caminar. Empezó a caminar. Y yo tenía un conflicto en mí, porque también pensaba que, yo decía, pero Señor, ¿y su cerebro? ¿Qué pasa con su cognitividad? ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar con problemas de discapacidad? ¿Qué va a pasar con ella? Y Dios me decía, espera. Y yo empecé a servirle al Señor. Recibo el llamado de parte de Dios. Como el tiempo es acortado por causa de los escogidos, me ungieron pastor. ¿Por qué? Porque no es por letra, sino que es por el Santo Espíritu. No es lo que tú conoces de la Biblia, sino la revelación que tú tienes de ella. Y cuando Dios quiere revelarte la palabra, no hay curso de teología, no hay universidad que te la pueda dar. Ahora, la palabra en Timoteo dice que es importante presentarse ante Dios aprobado, como un siervo que no tiene de qué avergonzarse. Debemos prepararnos para la palabra. Mas la palabra no es por la letra, es por el Santo Espíritu de Dios. Dios te da la revelación y la rema de la palabra. Amén. Me ungieron pastor y mi esposa me dice, pero ¿cómo voy a ser pastor? ¿Y no nos podemos congregar en una iglesia normal como todo el mundo? Y yo le digo, mi amor, es necesario. Porque si yo no hago caso al llamado, Dios va a seguir experimentando ese dolor que yo le provoqué durante toda mi vida. Porque yo creo que tú sepas que Dios tiene dolor. ¿Han escuchado hablar del dolor de Dios? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene dolor. Dios llora contigo. Dios no quiere que tú sufras. Ahí están las promesas de Dios. El hombre cosecha lo que siembra. Y lamentablemente todas nuestras consecuencias y nuestras generaciones han sido maldecidas porque alguien no se ha parado firmemente por Dios. Estamos atrapados en nuestra propia miseria y le echamos muchas veces la culpa a Dios cuando la responsabilidad es nuestra. Tomo este llamado y empiezo a trabajar y empiezo a predicar y tenemos la iglesia empieza a crecer. Y para que usted sepa, pastor, ¿cómo lo hace? Para multiplicarse y estar el domingo en el circo y el domingo en la iglesia si está en Los Ángeles. Ni yo sé cómo lo hago. Pero el Señor me dio la opción. Yo viajo el sábado en la noche, predico y alcanzo a llegar a la función en bus. Alcanzo. Y yo venía ya en este proceso ya de 5 años. No sé si ustedes vieron, Joaquina estaba sentada ahí. Llegó conmigo. ¿Le cuesta todavía caminar? Recuerden, soy yo en el espíritu. Y a mí me cuesta. Y soy pastor. Y tengo las mismas batallas que tú. Y lucho con mi carácter y con otras cosas que a ti no te importan, pero sí lucho. Y también me cuesta. Pero yo venía y le venía preguntando, pero Dios, ¿qué pasa con...? Joaquín está aprendiendo a leer. Va a un colegio normal, con integración, pero normal. Y cuando yo me venía bajando del bus, pastor, la semana pasada, el Señor me regala esta foto. Quiero que pongan la foto donde ella aparece con sus anteojos hermosa en un auto. Mira. Yo vi esta foto y me puse a llorar. Y me dije para mí mismo y le dije a mi mente, shh. Porque si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Y no importa si lo va a hacer estando yo vivo o después de que yo me muera, pero que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Mira, a esos papás que están al fondo, brother,
no dejes de creer. Porque yo he visto en lo sobrenatural de Dios. He visto milagros. Yo no sé si usted realmente ha visto esos milagros que son sobrenaturales, pero yo sí los he visto. Yo he visto cómo los ojos crecen. He visto gente levantarse de la muerte. He visto los milagros de Dios, de mi papá. Lo veo. Yo veo los milagros de Dios. Y esto para mí no es el milagro. El milagro soy yo parado aquí. Ese es el milagro. El milagro es que tú reconozcas que Jesús es Dios, que Jesús es tu papá, que Jesús te ama y que murió por ti. Eso es todo. El milagro es el resultado de la fe, de yo creer realmente que eres Dios. La niña se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La palabra Padre tiene 4 letras. 4 simples letras, que tampoco son tan simples, pero iniciamos con la letra P. Un padre protege. Un papá siempre va a proteger a un hijo. Mira, si tú perdiste la inocencia, si tu papá te robó tu inocencia, si tu papá te abandonó, o tu papá te dejó, o tu papá no te quiso, no es un papá. Ese no es papá. Papá no es el que engendra, sino el papá es el que cría. Por eso Jesús no tuvo papá. José fue su papá. José lo crió. Y quizá algunos aquí tuvieron a un José que los protegió. Y el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Un papá siempre te va a defender. Romanos 12 dice: no pagues mal con mal, sino que vence el mal con el bien. Entonces esto es como cuando los niños van a la escuela y el cabro chico quiere pelear, pero ¿qué le dice el papá? No hagan nada. Yo voy a ir a la escuela. El padre es el que defiende. El padre es el que hace, no el niño. Y yo quiero que tú sepas que Dios no te ve con la edad que tú tienes. Tú puedes tener 30, 40, 50, 60, más Dios no te ve así. Dios te ve como un niño. Porque tú eres su niño, eres su niña, eres la niña de sus ojos. Amén. Y un padre siempre te va a proteger. La letra A, y esta me encanta, es un padre ama. Dios te ama. No. Dios te ama. ¿Y por qué les cuesta tanto creer en eso? ¿Por qué no realmente sienten su amor? ¿Acaso no han escuchado de que Dios es amor en la manifestación del amor? Romanos 8, 37, 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Diga conmigo: soy más que vencedor porque Él me amó. Dice la palabra y pon atención. Golpea a alguien y dile: pon atención, no te lo pierdas. Despierta, pon atención. Porque la Biblia dice en el versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén. No, es que a mí Dios no me ama. Es que me pasan muchas cosas que siempre nos victimizamos y no creemos en el amor genuino de Dios. Si a mí me hubieran dicho: papá, hay que sacarle el cerebro para pasárselo a su hija, yo digo: ¿dónde firmo? Sáquelo. Es que le va a doler, sáquelo. Es que sáquelo, agárrelo y sáquelo. Es que a mi hijo le falta un corazón. Aquí está. Si le sirve el mío, úselo. Entiendan ese amor de Dios. Estamos prósperos a conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos los latigazos y todo lo que Él aguantó eran para ti.
Pero él no quiso que su hijo o su hija sufriera eso. Por eso es que tuvo que venir él. Letra D. Ya voy a terminar, pastor. No me mire con esa... Ah, no, pastor. Letra D. Un padre es dadivoso. Alguien tuvo que decir amén ahí. Porque un padre da. Y un padre cuando da, da hasta que sobreabunde. Pero para que Dios te dé, usted tiene que dar. Gracias por ese amén. Se acabaron los amenes. Porque algo que le cuesta mucho a la gente hoy en la iglesia es dar. Le cuesta dar, le cuesta soltar. Y te lo dice alguien que es próspero. Te lo dice alguien que lo tenía todo. Usted tiene que aprender a dar. Hay formas de adorar a Dios. La alabanza, la palabra, pero también tiene que aprender a honrar a Dios con sus bienes. Usted no se imagina, permiso pastor, pero tengo que decirlo. ¿Me deja, pastor? Grite, aleluya. Ustedes no saben el sacrificio que es para un pastor esperar mes a mes. Que la gente se ría y no crea en lo que realmente hacemos. Que Satanás tome los diezmos y las ofrendas como un juego, como algo que está mal. Mira, tú vas a hacer de todo en la iglesia y la gente te lo va a celebrar. Pero si tú le dices a alguien, no es que yo voy a dar esto a la iglesia, se te va a levantar hasta el perro. Que cómo le vaya a dar a esos pastores ladrones. Porque así trabaja Satanás. Porque la área financiera en una iglesia es importante, gloria a Dios, por ese terreno que el Señor que el Señor dio a esta iglesia. Porque ese terreno y esa iglesia se va a llenar. Y en esa iglesia yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que van a haber más de 1000 personas congregándose en ese lugar en Los Ángeles. No falta el que dice, ¿usted cree, pastor? Créelo por fe. Toma la palabra de parte de Dios. Ahora usted puede decir, 1000 personas más plata. No, más almas para el Señor. Porque el pastor y yo no tenemos nada. Todo es de Dios. Y así como Dios tenía en sus manos la vida de mi hija, porque también pudo haber dicho no. Porque a veces no nos gusta el no de Dios. Y cuando papá dice no, es no. Dice la palabra en Marcos 11:24. Si quieren la nota para que después lo repase en su casa. Dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. El problema es que usted se pone a orar por un auto y no tiene licencia. Señor, dame un buen trabajo para poder dar más a la iglesia. ¡Mentira! Si ahora que tiene un trabajo menor no da. Samantha, si llega a las 2 de la tarde a decir, papá, quiero comer chocolate y helado. No, vamos a almorzar. ¿Y qué de almuerzo? Porotos. Los niños odian los porotos, no sé por qué, pero... Y tiene que comerse los porotos. Amén. Entonces usted a veces ora y ora, dice la Biblia que oramos y oramos mal. ¿Por qué? Porque oramos para nuestros deleites y no para lo que realmente necesitamos. Pero si usted se pone a orar en dirección a lo que Dios quiere para usted, usted va a ver la gloria de Dios en su casa y en su familia. Y en sus finanzas y en su vida entera. La R, diga conmigo R, de padre. La letra R, reprende. Diga conmigo, ay, aleluya. Un padre reprende. Un padre reprende. Ese dicho que dice, Dios castiga, pero no a palos. No, Dios castiga y a palos también. Porque usted no se puede poner a jugar con Dios, porque Dios es tu papá.
Y yo creo que más de algún papá por aquí nalgueó a un hijo por algo malo que hizo alguna vez. Te va a pasar. No te pongas a jugar con Dios. Más porque el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira. Dios tiene ira, Dios tiene rabia. ¿Tú crees que Dios no se agarra la cabeza cuando tú haces puras tonteras? Claro que le da rabia. Porque eres un ser con emociones como nosotros. Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Dios tiene risa, Dios tiene tristeza, Dios tiene ira. Pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mira, yo quiero decirte que aquí no hay bastardos. Dios no es que hoy día te ame y el otro día no te ama, ese eres tú. Dios, cuando te toma por hijo, no te suelta. No existen para Dios los hijos ilegítimos. ¿Eres hijo de Él o eres hijo del diablo? O hijo de Él o hijo del diablo. Y cuando Dios te toma por hijo, no importa. Y esto no es una licencia para pecar. Pero no importa lo que hagas. Porque nunca vas a dejar de ser un hijo. Yo tengo 3 retoños. Hagan lo que hagan, nunca van a dejar de ser mis hijas. Nunca. Dios nunca va a dejar de ser tu papá.